Jesús, Our Example 44. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús, nuestro ejemplo. En esta serie aprenderemos sobre cómo desarrollar la semejanza de Cristo, o el carácter de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de personalidad y carácter, nos referimos a los valores morales y éticos distintivos que se manifiestan en el comportamiento de una persona. La moral y la ética son valores que tienen que ver con lo correcto o incorrecto. Nuestra responsabilidad número 1 como cristianos es crecer a la semejanza de Cristo y llegar a ser cada vez más semejante a Él, cada vez más como Jesús, en nuestro carácter, actitudes y acciones. En 1 de Juan 2:6, dice, quien dice que permanece en Él, en el Señor Jesús, debe andar como Él anduvo. Todos tenemos deuda personal de caminar y comportarse de la misma manera en que Él caminó y se condujo en este mundo. Aquellos que dicen pertenecerle, deben vivir tal como Jesús vivió. Nuestro Dios Todopoderoso desea que sus hijos e hijas sean como Jesús, se ajusten y se parezcan a Él en carácter, actitudes y acciones. Jesús es el estándar o modelo para la familia de Dios. Efesios 1 del 4 al 5, Romanos 8:29. Jesús vino a este mundo para morir como sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que seamos restaurados, a lo que Dios siempre quiso, sus hijas e hijos santos y justos. Jesús, en su humanidad, nos muestra cómo son los hijos e hijas de Dios, y cómo podemos reconocerlas por sus actitudes y acciones de carácter. A lo largo de su ministerio, Jesús llamó a la gente a seguirlo. Mateo 9:9, 16:24, 19:21. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. La palabra griega que se traduce como carácter, significa tener la misma manera que. Estas ideas se encuentran en esta palabra: acompañar, conformarse, seguir con la intención de practicar. La palabra carácter se usaba para decir convertirse en aprendiz o alumno, o discípulo de alguien, imitando o copiando su ejemplo. El apóstol Pablo fue testigo ocular y devoto seguidor de Jesús. En sus epístolas utilizó en griego la palabra seguir, que significa imitar a Cristo. 1 Corintios 4:16-17, Filipenses 3:17. En 1 de Corintios 11:1, dice, aprendan de mí, cópienme, hermanos míos, como aprendo de Cristo mismo. El patrón, después de Cristo, soy yo, sigan mi ejemplo, como yo sigo a Cristo el Mesías. En 1 de Tesalonicenses 1:5 y 6, dice, observen y aprendan de la clase de vida que llevábamos cuando estábamos entre ustedes, para vuestra instrucción, y fuisteis llamados a ser imitadores de nosotros y del Señor. A los cristianos sinceros, les sorprende la idea, les pone nerviosos, la idea que debemos ser cada vez más semejantes a Cristo en nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestras acciones, porque les parece un estándar demasiado alto. La gente tiende a caer en zanjas a ambos lados de la carretera, ir a un extremo o al otro, porque no se centran en lo que realmente quieren. Hay quienes dicen, ¿para qué intentarlo? Es imposible que seamos como Jesús. Después de todo somos perdonados, estamos bajo la gracia y Dios nos ama pase lo que pase. Todo eso es verdad, pero nada de eso nos libera del mandato bíblico, que debemos vivir y caminar como lo hizo Jesús. Otros reaccionan con la idea de que debemos caminar como Jesús con culpa y condenación porque sabemos que no estamos a su altura, llenos de miedo de lo que les pueda pasar por sus defectos. Necesitamos abordar todos estos temas y descubrir en la palabra de Dios, la Biblia, qué es ser como Cristo, y cómo debemos caminar con Él. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, Él nos creó para representarlo o mostrar su gloria al mundo que nos rodea, porque somos sus representantes en la tierra. Jesús mostró al Padre al mundo que lo rodeaba, tal como debemos hacerlo nosotros a Él. Jesús dijo, hago todo lo que veo, que hace el Padre,
Yo hablo sus palabras y hago sus obras por su poder. Juan 5:19, 8:28 al 29, 14:9 al 10. Mientras estuvo en la tierra, Jesús dijo a sus seguidores, que actuaran como Él, tal como Él mismo lo hizo delante del Padre. Jesús dijo, sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Es posible serlo? Perfecto, proviene de la palabra telos, que significa tener, proponerse, o poner un objetivo definido. Perfecto significa aquello que ha llegado a su fino límite, que es completo y cabal. Se usa para personas en un sentido moral, que tienen una meta, o fin ser como Jesús, y hacer lo que Él vino a hacer, en el carácter de los hombres y mujeres pecadores. Conviértete en hijos e hijas de Dios santos y justos. Ser medios perfectos para alcanzar esa meta, no es el propósito de Dios. Él quiere que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Jesús expresó e imitó a su Padre, y lo presentó al mundo que lo rodeaba. No podemos ver a Dios el Padre porque Él es invisible. Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Podemos verlo. Cuando lo imitamos, expresamos al Padre. Juan 1:1, 1:14, Colosenses 1:15. Llegar a ser como Jesús, ser parecido a Él, o tener el carácter de Jesús, no es algo automático, es un proceso que se produce cuando estamos de rodillas frente a su trono. Jesús no hace todo, nosotros tenemos que cooperar con este proceso. La pregunta, que por ahora debemos darnos cuenta, es que la meta o el fin que debemos aspirar, es de llegar a ser semejantes a Cristo en nuestro carácter, actitudes y acciones. Vosotros, pues, debéis ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial, es decir, crecer hasta ser completos, maduros en nuestra mente, palabras y carácter. No debemos parar, hasta llegar a la altura adecuada de la virtud y integridad que quiere Dios. Mateo 5:48. En Colosenses 1:28, Pablo, en una de sus cartas, declaró que, su propósito al proclamar a Jesús a todos, era presentar todo hombre perfecto en Cristo. Esta es otra forma de decir, nos ayuda a crecer a la semejanza de Cristo. Perfecto es la misma palabra griega usada cuando Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial, Mateo 5:48. En Colosenses 1:28, dice, así que, naturalmente, proclamamos a Cristo. Advertimos a todos los que conocemos y les enseñamos a todos, todo lo que sabemos acerca de Él, para que podamos llevar a cada hombre a una madurez perfecta en Cristo. En su carta a los Efesios, Pablo escribió, que el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros es la de perfeccionamiento de los santos, cristianos para la obra del ministerio. Perfeccionar, proviene de la palabra, preparar completamente hasta hacerlo perfecto. Es sinónimo, de la palabra en Mateo 5:48, Colosenses 1:28. En Efesios 4:13 dice, hasta que, para que seamos creyentes maduros y crecidos en el Señor, hasta alcanzar la plena estatura de Cristo, que podríamos llegar a una fortaleza realmente madura. La plenitud, es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo. Ser perfecto, ser maduro, no significa no cometer más errores. En última instancia, este será el caso, pero todavía no. La idea es, que los cristianos comprenden la meta y hacia dónde estamos yendo, y por qué estamos trabajando. Expresar el carácter de Jesús en pensamiento, palabra y acción, es llegar a ser como Cristo. ¿Cómo se manifiesta el carácter cristiano en un seguidor de Jesús? Nos hacemos una idea, se ve en la transformación que sucede en sus vidas, después del llamado de Jesús. En Mateo 11 del 28 al 30, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, es otra forma de decir sígueme. Toma mi yugo, significa someterte a mí, y aprende de mí, si quieres encontrar descanso para tu alma, porque mi yugo te ajusta bien, y mi carga no es pesada. Tengamos en cuenta, que lo primero que Jesús dijo, sobre sí mismo en este contexto, soy manso y humilde de corazón. Manso significa humilde, y humilde de corazón significa humilde, ambas son expresiones de carácter. Tendemos a pensar que los mansos son temerosos, y tenemos que pensar en la humildad,
si alardear de nosotros mismos y sentirnos humillados por nuestros pecados, faltas y fracasos. Estas ideas son inexactas. Jesús no tenía pecado, no se jactaba, no era débil ni temeroso. Sin embargo, era manso y humilde. La palabra griega, que se traduce manso, tiene una idea diferente a ser tímido o temeroso. En el griego de aquella época, la palabra manso tenía la idea de situarse entre dos extremos, no enojarse sin razón y no enfadarse en absoluto. La mansedumbre es el resultado de la elección de un hombre fuerte para controlar sus reacciones cuando está sumiso a Jesús. Mansedumbre es un distintivo del equilibrio de carácter que surge como resultado de la confianza en Dios, no de la debilidad y el miedo. Mansedumbre es poner todo bajo control del poder de Dios. La humildad significa no es alardear de humillarse. La humildad es reconocer nuestra verdadera relación con Dios y con los demás. El que es humilde se da cuenta de que es siervo de Dios y siervo del hombre. La verdadera humildad y mansedumbre es actuar y ser como Jesús. Pablo hizo una declaración clara sobre la humildad, como lo demostró Jesús. Lo hizo en su carta a los Filipenses, con el propósito que aprendamos a cómo tratar a otras personas, diciendo: no seáis egoístas, tratando de impresionar a los demás, sean humildes y piensen en los demás como mejores que usted mismo. No pienses solo en propios asuntos, sino en los problemas de los demás, ayudándoles en lo que están haciendo. Filipenses 2:34. Luego, para aclarar aún más este asunto, Pablo exhortó a tener la misma actitud con los demás, la actitud que Jesús mostró, que haya en vosotros esta misma actitud, propósito y mente humilde que hubo en Cristo Jesús. Que Él sea vuestro ejemplo de humildad. Filipenses 2. En Filipenses 2 del 6 al 7, dice: quien, teniendo la misma naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo digno de ser aferrarse, sino, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho en forma humana semejanza. En Filipenses 2:8, dice: y hallándose en semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Cuando Jesús se encarnó, tomó forma en el vientre de la Virgen María, se humilló y se volvió plenamente hombre, siendo Dios. En esta tierra, asumió el papel de siervo de los hombres, y se humilló aún más, al sufrir una muerte humillante en la cruz. Jesús vivió en la tierra como siervo de Dios y como siervo de los hombres. Notemos estas declaraciones que hizo Jesús. No puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:19. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan 5:30. No busco mi propia gloria. Juan 8:42. Mi doctrina no es mía. Juan 7:16. No he venido a buscar honor de los hombres. Juan 5:50. Las palabras que hablo no son mías. Juan 14:10. Estoy entre vosotros como un siervo. Lucas 22:27. No vine a ser servido, sino a servir a los demás, y a dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Les he dado un ejemplo a seguir? Juan 13:15. Jesús, por ser siervo de Dios, se consideró siervo de los hombres a quienes Dios ama. Quiere esta actitud para influir y tratar a los demás. Como su Padre, Jesús amaba a la gente y era bondadoso con los ingratos y los malvados. En Mateo 5 del 43 al 48, volviendo a la declaración de Jesús acerca de ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús acababa de instruir a sus oyentes a amar a sus enemigos, y orar por quienes los tratan mal y los persiguen, porque así trata vuestro Padre Celestial a la gente. Si eres amable solo con aquellos que son amables contigo, no eres diferente de los demás. Incluso, los paganos y los recaudadores de impuestos hacen eso. Los hijos del Padre deberían actuar de manera diferente. Notemos que Jesús, como hombre, expresó y demostró estos aspectos del carácter de su Padre. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz oró, por los que lo pusieron allí: Padre, perdona a ellos. No saben lo que hacen. Lucas 23:34. Pedro, testigo ocular de estos acontecimientos, escribió: él, Jesús, no tomó represalias cuando fue insultado, cuando sufrió, no amenazó con vengarse. Dejó su caso en manos de Dios, quien siempre juzga justamente. Primera de Pedro 2 del 22 al 23. Pedro inició su declaración con estas palabras: Cristo sufrió por vosotros, como vuestro ejemplo,
para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2:21. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra cómo hijos e hijas de Dios actúan. Jesús, la expresión visible de Dios Padre, nos muestra tal cual es, por lo tanto, lo imitamos o seguimos. Jesús murió para abrir el camino para que seamos restaurados al propósito en que fuimos creados, como hijos e hijas de Dios que le glorifican plenamente en cada pensamiento, motivo, palabra y acción. Él murió para alejarnos de la vida mundana y vivir para darle gloria a Él, y hacer el bien a los demás. En 2 de Corintios 5:15, dice, el Señor Jesús murió por todos, para que aquellos que reciben su nueva vida ya no vivan más para complacerse a sí mismos. Más bien, vivirán para agradar a Cristo, que murió y resucitó por ellos. En Mateo 22 del 37 al 40, dice, Jesús resumió la ley para demostrar lo que Dios desea de sus hijos e hijas: amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no es una emoción ni un sentimiento, es una acción. Amar a Dios significa obedecer su moral ley, su norma del bien y del mal según se revela en la Biblia. Amar a las personas significa tratarlas como querías que nos trataran. Jesús, en su humanidad, amó al Padre y reconoció su verdadera relación con Él, de siervo. Jesús se vio a sí mismo como siervo de aquellos a quienes el Padre ama. Él se vio a sí mismo y nos mostró cómo realmente era en relación con Dios y con los demás. Él es nuestro ejemplo de verdadera humildad. Tenemos mucho más que decir la próxima semana, pero considere estos pensamientos al cerrar. Desarrollar el carácter cristiano no es un proceso automático, requiere esfuerzo, que veremos más en próximas lecciones. Sin embargo, desarrollar un carácter semejante a Cristo, a la semejanza de Cristo, no proviene únicamente del esfuerzo humano. Cuando creemos en Jesús, recibimos su vida, su espíritu para capacitarnos en cómo caminar como Él caminó. Esta vida, el poder de Cristo, nos empodera en el proceso automáticamente, sino, nos ayuda a crecer en Él, imitándole en nuestra vida diaria. Él nos ayuda a cumplir esta realidad en que fuimos llamados. Jesús dijo que Él es la vida y nosotros los pámpanos. Él es la fuente de vida y poder para nosotros. Si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. Juan 15:5. Permanecer en Él significa vivir con la seguridad y la conciencia de que Él obra en nosotros, momento a momento, hasta lograr lo que Él quiere que seamos. Él es nuestra fuerza para seguir adelante mientras elegimos su camino. Permanecer significa creer, confiando en somos un pámpano aferrados a la vid, confiados para crecer, florecer y dar frutos, alabándole y agradeciéndole por su presencia y poder en nosotros. Mi principal objetivo en esta lección es estimular sus pensamientos y animarlos sobre el valor e importancia de hacer el esfuerzo de crecer en la semejanza de Cristo. ¿Piensas en términos de ser un siervo de Dios y un siervo de los hombres, incluso cuando es tiempo difícil? ¿Cómo se examina usted mismo, en su relación con Dios y con los demás? No se trata necesariamente de comportamiento, se trata de motivación, de aferrarse a sus promesas de gloria, antes de vivir una vida acabada y destrozada por el pecado. Mucha gente hace cosas buenas para su propia gloria, en lugar de hacerlo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Les gusta aparentar y recibir reconocimiento por sus acciones. ¿Usted es uno de ellos? Llegar a ser como Jesús es nuestro destino. Pablo instó a las personas que enseñaba a imitarlo como él lo imitaba a Cristo, y elogió a los cristianos en la ciudad de Tesalónica por hacerlo. Y observasteis la clase de vida que vivimos cuando estábamos con vosotros, que era para vuestra instrucción, y fuisteis conducidos a sean imitadores de nosotros y del Señor. Primera de Tesalonicenses del 5 al 6. Más adelante, en esta carta encontramos que les instó a vivir una vida digna del Señor, medio dignos, no es apropiadamente. Nuestras vidas tienen que glorificar a Dios. Tengamos en cuenta que Pablo no nos golpea en la cabeza, no nos condena, ni nos asusta, solo nos hace recordar el gran propósito por el cual fuimos creados, glorificar a Dios expresándolo frente al mundo que nos rodea, tal como lo hizo Jesús, el Hijo perfecto. En Primera de Tesalonicenses 2 del 11 al 12, dice, porque ya sabéis que, como un padre, tratando con sus hijos, solíamos exhortarle a cada uno de ustedes personalmente, estimulándolos, animándolos a vivir vidas dignas delante de Dios, quien nos ha llamado a compartir el esplendor de su propio reino. Mi oración
es que a través de estas lecciones cada uno de nosotros seamos inspirados a caminar como Jesús caminó.